es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Muy bien, esa es nuestra palabra clave, igualdad, y nos será como soporte para nosotros trabajar el tema. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a verificar y aprender el tema de ecuaciones lineales. Te aseguro que será de una manera ligera, divertida y que podrás manejarlo sin ningún problema. Pero antes vamos a retomar lo que es una igualdad. A tu alrededor podrás ver muchas cosas que son iguales. De hecho, es una palabra que se utiliza muy comúnmente en la vida cotidiana y en el lenguaje coloquial. Siempre podemos comparar. Normalmente, para tener una igualdad, tiene que haber una comparación. Ahora bien, en matemática, ¿qué es una igualdad? Es una equivalencia entre dos expresiones que normalmente tienen el mismo valor. Esas igualdades poseen algunas propiedades. Por ejemplo, si nosotros sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de una igualdad, esa igualdad se va a mantener. Lo mismo pasa si en vez de sumar, lo que hacemos es que multiplicamos. Si hacemos una multiplicación, la misma cantidad a ambos lados de la igualdad se mantiene. Y si dividimos una cantidad que sea la misma a ambos lados de la igualdad, se va a mantener. Eso es bastante elemental y fácil. Ahora bien, como nuestro tema es ecuaciones lineales, podemos definir lo que es una ecuación. ¿Qué es entonces una ecuación? Pues una ecuación podemos definirla como una igualdad. ¿Cuál es la diferencia con las igualdades normalmente? Pues que las ecuaciones tendrán variables o expresiones desconocidas. Las ecuaciones pueden ser lineales, como son las que vamos a ver. ¿Cuáles son las ecuaciones lineales? Las que su mayor exponente es 1. O sea, que las variables no pueden tener ningún exponente distinto de 1. Ahora, veamos el siguiente problemita. Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Y ese es nuestro problemita del día de hoy. Pero, ¿cómo nosotros lo vamos a solucionar? Para eso existen varios pasos. Neurona, ¿nos puedes enumerar esos pasos? Claro que sí. Los pasos para realizar un problema. Número 1. Leer el problema cuidadosamente. Número 2. Leer nuevamente el problema e identificar una cantidad desconocida que se necesite hallar. Número 3. Si es posible, trazar un diagrama. Número 4. Asignar una variable que represente la cantidad desconocida y escribir la definición de esta variable. Número 5. Si es posible, representar cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de la misma variable. Número 6. Escribir una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema. Número 7. Resolver la ecuación. Y por último, número 8. Comprobar que sus respuestas concuerdan con las condiciones planteadas en el problema. Muy bien, Neurona, muchas gracias. Ahora vamos a leer el problema nuevamente. Según el boletín número 203 de fecha 7/10 del 2020
del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos más que en la provincia de Santiago. ¿Cuántos contagiados hay en cada provincia si el total de casos entre las dos provincias sumaban 43.956 casos? Eso ya tú lo tenías a mano por ahí, ¿verdad que sí? Yo creo que hasta lo tenías copiado. Pues vamos a darle solución a ese problemita. Acompáñame. Recordando que en ese problemita tenemos dos lugares. Tenemos la provincia de Santiago, ¿verdad? Y tenemos la provincia de Santo Domingo. Nos dice que vamos a investigar cuál es el número de contagiados de las dos provincias, pero me dan una cantidad exacta, ¿verdad que sí? Vamos a asignarle a Santiago una variable. ¿Qué variable vamos a asignarle? Pues podemos utilizar X y decimos, sea X la cantidad de infectados en Santiago, ¿verdad? En Santiago. Pero también tengo a Santo Domingo, ¿cierto? En Santo Domingo me dice que es el doble de lo que había en Santiago más 5.088 casos. Bien, por tanto, si X son los casos que habían en Santiago y yo tengo el doble, sería 2X. Pero me dice el doble más 5.088 casos. Por tanto, sería 2X más 5.088. Y esto sería que la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, ¿verdad? Hasta ahí ya hemos realizado lo que es la lectura del problema y sacamos cuáles son los datos. Ahora vamos a elaborar cuál es la ecuación que le corresponde a eso. Si yo quiero saber la cantidad de casos que hay en ellos dos, pero tengo otro dato específico, me dice que entre estos dos lugares, que entre Santiago y Santo Domingo hay 43.956 casos. Por tanto, podríamos decir que X más 2X más 5.088 sería igual a ¿qué? 43.956 casos. 43.956 casos. Y aquí ya yo tengo mi ecuación formada, ¿verdad que sí? Perfecto. Ahora vamos a darle solución a este problema. Sencillito. Vamos a resolver la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Ya tú sabes que debes de ir verificando las propiedades. ¿Los recuerdas? Bien. Por tanto, ¿qué tenemos? Aquí 5.088. ¿Qué tenemos que hacer con ese 5.088? Lo que tratamos de hacer con ese 5.088 es eliminarlo de este lado, porque recuerda que nosotros tratamos de dejar las variables solas y de este lado están las variables. Como está positivo, ¿cómo yo lo voy a eliminar? Con su opuesto, que sería su negativo. Bien, ¿qué hacemos entonces? Tendríamos X más 2X más 5.088. Como voy a eliminarlo, le voy a poner ahí también el que es negativo, que sería 5.088 igual a 43.956 menos, recuerda que para mantener la igualdad, aplicando la propiedad, pues necesito que esté de ambos lados. Entonces aquí voy a poner el 5.088 también, pero restado, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Fíjate que tengo un número positivo, un número negativo, pero que los dos tienen la misma cantidad. Por tanto, cuando yo los reste, ¿qué valor me va a dar? 0. Muy bien.
Entonces yo puedo eliminarlo porque me va a dar 0. No necesariamente tengo que poner ese 0 ahí. ¿Qué me quedaría aquí? X más 2X igual a, fíjate que tengo una resta. 43.956, ¿verdad? Menos 5.088, ¿cuánto me daría? 38.868. ¿Qué sería el resultado de esa resta? 38.868. Bien, ¿de dónde saqué esa cantidad? La resta 43.956 menos 5.088. Bien, hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Fíjate, tengo X más 2X, es como que tú tienes un 1 aquí, recuerda que no se marca, ¿verdad? Entonces tú tienes 1 más 2, 3, exacto. Entonces tendrías 3X es igual a ¿qué? A 38.868. Bien, ¿a quién tenemos que eliminar ahora? El que esté acompañando la X. ¿Qué número es? El 3. Como está multiplicando, voy a aplicar su operación inversa, que es la división. Por tanto, ¿qué tendríamos? 3X sobre 3, ¿verdad? Sería igual a 38.868 sobre 3. 3 entre 3 a 1, que no se marca, por tanto, podríamos tacharlo. ¿Y qué me quedaría? X, vamos a hacer esto aquí para que no te confundas. X, ¿verdad? Porque ya eliminé los 2, 3. X sería igual a ¿qué? 38.868 dividido entre 3, pues 12.956. ¿De dónde salió ese número? Pues de esta división. 38.868 dividido entre 3. Y ya encontré un valor. ¿Qué valor yo acabo de encontrar? El valor de X, exacto. Fíjate, aquí encontré el valor de X. ¿Y quién era X? X me estaba representando la cantidad de casos que habían, ¿dónde? En la ciudad de Santiago, ¿verdad? Vamos a terminarlo ahí. Entonces, ¿cuántos casos, de acuerdo a los valores que tenemos hasta ahora, tenemos? Bien, en la ciudad de Santiago dice que tenemos 12.956 casos. ¿Terminé el problema hasta ahí? Me falta un poquitín. ¿Qué me falta? Pues buscar los casos de la ciudad de Santo Domingo, que me dice que es, ¿qué me dice? El doble de lo que hay en Santiago más 5.088. ¿Y cuántos hay en Santiago? 12.956. Por tanto, 2X más 5.088 sería 2, ya yo sé el valor de X, que es 12.000. El valor de X, que es 12.956. Y a ese resultado, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 5.088. Por tanto, ¿qué valor voy a tener? 2 por 12.956, ¿cuánto me dará? 25.912. 25.912 más 5.088 que tengo ahí, ¿qué resultado me dará? 31.000, exactamente. 31.000, que sería el total de casos que hay, ¿dónde? En Santo Domingo. Para yo comprobar esos resultados, que ya es mi último paso, ¿qué debo hacer? Fácil, sumar la cantidad de casos que hay en Santiago con la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. ¿Y qué cantidad debe darme? Pues esta cantidad que tengo aquí, 43.956. Vamos a hacerlo. Si tengo la cantidad de casos de Santiago, que son 12.956,
y le sumo la cantidad de casos que hay en Santo Domingo, que serían 31,000, ¿cuánto me daría? 6, 5, 9, 3 y aquí 4. ¿Cuánto me dio? 43,956, que era la cantidad que debía de darme. Así están divididos. ¿Bien? Hasta ahora, Neurona, ¿estás bien? Está todo claro, profesora. Perfecto. ¿Y qué tal si realizamos un ejercicio? Me parece perfecto. Genial, entonces vamos a comenzar. Este ejercicio es un tanto diferente, ¿verdad que sí? Pero es sencillo. Simplemente tienes que agudizar tu observación. Te voy a presentar dos columnas. En la columna A está desarrollada una ecuación. En la columna B está desarrollada la misma ecuación. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Verificar en cuál de los dos lados está la ecuación desarrollada de manera correcta. Bien, ese es nuestro trabajo, verificar en cuál de los dos lados, del lado A o el lado B, está desarrollada la ecuación de manera correcta. La ecuación es 7x más 3 sobre 2 igual a 5. Esa es la ecuación. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Entonces, ¿en cuál de los dos lados? Obsérvala. Tómate tus segunditos para que observes bien cada uno de los pasos y me digas cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. ¿Lista? Espere, estoy analizando. Siga observando, observe cada uno de los pasos, verifique que se hayan cumplido las propiedades de cada uno de ellos y luego me dice cuál de las dos es la que está resuelta de manera correcta. Ya lo tengo, profesora. ¿Y cuál será? El desarrollo correcto es el B, cuya solución es x es igual a 1. Bien, eso está muy bien. ¿Y cuál es ese resultado? X igual a 1, es lo que me dice, ¿verdad? ¿Por qué razón? Fíjate que esta ecuación tiene un ligero cambio. ¿Cuál es el cambio? Que tiene un denominador, tiene el 2 debajo, lo estás observando, ¿verdad que sí? Ese 2, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Con su operación inversa. Como ahí está dividiendo, la operación inversa de la división sería la multiplicación. Por eso arriba te das cuenta que está multiplicado 2 por 7x más 3 y 2 por 5. ¿Te das cuenta? ¿Qué se hizo? Se eliminó el primer 2 del primer miembro con el que está debajo en denominador. Bien, luego al final te queda una ecuación ya normal como la que ya tú estás acostumbrado a ver, que sería 7x más 3 igual a, arriba se multiplicó 2 por 5, que serían 10, y ya de ahí en adelante pues los pasos son normales. 7x más 3, vamos a eliminar el 3, que sería más 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Como más 3 menos 3 me va a dar 0, está eliminado y nos quedaría 7x, arriba 10 menos 3, tengo que me da 7, el resultado sería entonces 7x sobre 7 igual a 7. Eliminamos el 7 con su operación opuesta, que es el 7 como divisor, tendríamos 7 entre 7 a 1, ¿cierto? Y ya el resultado final me quedaría x igual a 1. ¿Qué tal? Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del poder legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo.
Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso. Compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley, ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum y por medio de este la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la Constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad
sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental, porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Consenso. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el acuerdo producido por el consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos. Este se realiza mediante la reunión de una autoridad gubernativa con uno o algunos de sus inmediatos colaboradores o subalternos para tomar conjuntamente decisiones sobre asuntos determinados. Fíjate, el consenso siempre tiene de base el acuerdo, mutuo acuerdo. Es el diálogo que se realiza entre dos o más personas buscando aclarar una idea. El consenso es vital para el accionar del poder legislativo. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cada proyecto de ley que luego es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo. Sucede que por medio del consenso, la población tiene la posibilidad de elegir a sus gobernantes. Es esencial que en la democracia exista el consenso, diferente a la dictadura, que no se consulta a la ciudadanía y muchos menos está presente los poderes del Estado. Por lo tanto, el consenso forma parte esencial de la democracia. Es el mutuo acuerdo. Y sabemos bien que en los acuerdos cada parte asume un compromiso. Compromiso que luego deberá de manifestar en su accionar. Hay una relación directa entre estas dos cosas, la democracia y el consenso. ¿Cuál es? La democracia como sistema político de participación ciudadana, la voz cantante la tenemos nosotros. Y el consenso necesita la expresión del pueblo. Por lo tanto, el manifestar del pueblo en la democracia es lo que posibilita que ésta se mantenga. Dicho sea de paso, el Poder Judicial lleva consigo velar por la ejecución de las leyes. Cuestión que las leyes amparan la naturaleza de la democracia. Por lo tanto, cuando se actúa fuera del margen de la ley, ya se está actuando en contra de los principios de la sociedad. Dígase así que aquellas personas que actúan en contra de la ley no están actuando bajo el consenso de legalidad, bajo el consenso que prima y que es la base de la democracia. Porque recuerda bien, en la democracia participamos, pero también obedecemos las leyes. Cuestión que ya te he mencionado que cada gobernante está sujeto a la ley. Decimos que el poder está bajo la sujeción del principio de legalidad. Dígase, el actuar de cada gobernante es en base a la ley que dictamina ese país, o sea, nuestro país. Cuando se habla a nivel global, cuando se habla de los tratados internacionales, es el derecho internacional que le atañe esa parte. Pero cuando hablamos a nivel del país, como somos nosotros, República Dominicana, cada gobernante debe actuar no en base a lo que diga la ONU, sino en base a lo que diga la Constitución Dominicana. Así que debemos tener presente que la sujeción al principio de legalidad es otro de los elementos principales de la democracia. Del mismo modo, ese principio de legalidad está sujeto al consenso, porque ninguna ley puede ser aprobada, ni derrocada, ni modificada, si no es mediante el consenso. Y en aquellos momentos en lo que no se hace por medio de la Cámara de Diputados o el Senado, sino que se hace una modificación de la ley en base a lo que opina el pueblo, lo que se hace es que el presidente emite un referéndum
y por medio de este, la ciudadanía expresa su parecer. Y aquí también continúa esto presente. El consenso es fundamental dentro del sistema político de la democracia. Ocurre que la constitución del Estado, por medio de la voluntad de la mayoría, en base a principios y procedimientos democráticos, como lo es la organización del gobierno del Estado, en base al principio de división e independencia de los poderes, que distingue lo que ya conocemos, el poder legislativo, el ejecutivo y judicial en la Constitución. Te he mencionado claramente que debe estar la sujeción a la ley, por medio de aquellos que ejercen el sometimiento al derecho de todos los ciudadanos, sin ninguna distinción. Dentro de nuestro sistema democrático, gracias al consenso, debe estar siempre presente el reconocimiento en la Constitución Nacional y en las leyes de los derechos humanos, lo que conocemos como los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese accionar de cada uno de los poderes del Estado debe tener presente las garantías procesales básicas con rango constitucional. Dígase que lo que dice la ley debe ser ejecutado por todos. Dado que la irretroactividad de las leyes penales, la no aplicación de penas no prevista en la ley a través de un órgano judicial independiente e imparcial, en el que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de autoridad competente. Por lo tanto, sabemos que todos en el sistema democrático tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Dígase, los mismos deberes como responsabilidad ciudadana. Eso es bueno saberlo y es fundamental porque sabemos que está la vinculación entre democracia y ciudadanía. Sin la ciudadanía, la democracia no existe. Y para que esa exista, necesita la presencia de los ciudadanos. El consenso, la expresión de la voluntad popular son fundamentales para mantener la estructura del sistema político. Sabes bien que si necesitas repasar este contenido, visita la página en pantalla. Y sobre todo porque tienes una actividad pendiente, que es el periódico escolar. Y me despido ofreciéndote esa frase de Juan Pablo Duarte. La nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Nos vemos hasta la próxima.